Chiquián, año 1943. En el despacho del notario Virgilio Huerta, se custodian documentos que desafían al tiempo. Son los títulos de Kitab, una herencia que nace en 1642 bajo el mandato del Marqués de Mancera, virrey del Perú. Todo comenzó con Miguel Díaz de Tovar, quien ante el juez Pedro de Meneses reclamó un sitio de corral cerca de Puquio-Yacú, marcado por un antiguo árbol de aliso. Por 80 pesos de plata, estas tierras pasaron a ser propiedad perpetua. Décadas después, su nieto Silvestre Díaz reafirmó este legado en Cajacay, asegurando que los pastos, aguas y montes de Kitab pertenecieran por siempre a su familia. Esta es la crónica de nuestra tierra. ¿Cómo se originaron los títulos de propiedad de Puquio-Yaco y Kitab? Los títulos de propiedad de Puquio-Yaco, también referido como Puquio-Yacu, y Kitab, se originaron a través de procesos coloniales de composición de tierras con la corona española en los siglos XVII y XVIII, realizados por la familia Díaz de Tovar. El origen detallado de cada título es el siguiente. 1. Origen de Puquio-Yaco, 1645. Gestor. Fue iniciado por Miguel Díaz de Tovar. Proceso. Miguel Díaz de Tovar poseía un corral para ganado en el sitio denominado Puquio-Yaco desde hacía mucho tiempo, pero carecía de títulos originarios. Por ello solicitó componer, legalizar, la situación de dicha propiedad ante el doctor Pedro de Meneses, quien era alcalde de corte y juez de visita, venta y composición de tierras. Costo y aprobación. El acuerdo se cerró por una cantidad de 80 pesos de a 8 reales. Esta composición fue aprobada por Pedro de Meneses en enero de 1645 y confirmada posteriormente por el virrey, el Marqués de Mancera, en octubre del mismo año. 2. Origen de Kitab, 1714. Gestor. Fue gestionado por Silvestre Díaz, nieto de Miguel Díaz de Tovar. Motivo. Silvestre Díaz presentó una petición indicando que su abuelo había comprado un corral situado arriba de Puquio-Yaco, junto a un árbol de aliso, pero que el nombre específico de ese sitio, Kitab, había sido omitido en la escritura original de composición de 1645. Legalización. En noviembre de 1714, Silvestre Díaz solicitó la revalidación y amparo de dicho corral. El título fue admitido y aprobado tras el pago de 30 pesos adicionales a la corona. Confirmaciones posteriores. A lo largo de los años, los descendientes de la familia, como Felipe, Julián, Agustina y Ciríaco Díaz de Tovar, tuvieron que presentar estos documentos antiguos para defender su propiedad frente a reclamos de otras comunidades como la de Huambo. En 1721 se despachó una provisión ordinaria de amparo de posesión a favor de los descendientes basada en los títulos de 1645 y 1714. En 1807, tras un conflicto con la comunidad de Huambo, las autoridades volvieron a validar la legitimidad de estos títulos basándose en la antigüedad de la posesión inmemorial de la familia Díaz. Diciembre de 1644. En la plaza de Yungay, la voz del pregonero Mandinga rompe el silencio. Por orden real, se anuncia que todo aquel que posea tierras sin títulos legítimos debe presentarse ante el juez visitador. Es el momento en que Miguel Díaz de Tovar decide asegurar el futuro de su familia, reclamando los sitios de Puquio-Yacu y Yecu, tierras de pastos y montes que hoy conocemos como el inicio de nuestra historia. El 28 de enero de 1645, en el pueblo de Gaucayán, se sella el destino de Kitab. Ante el doctor don Pedro de Meneses, Miguel Díaz entrega 80 pesos de a 8 reales. A cambio, recibe el derecho perpetuo, la facultad de vender, ceder o traspasar estas tierras como compra real, un trato firmado con pluma y sello, protegido por la ley de la corona española. 70 años después, el legado pasa a manos de Silvestre Díaz. En el pueblo de San Agustín de Cajacay, un 15 de noviembre de 1714, Silvestre revalida los títulos de su abuelo, paga 30 pesos adicionales para asegurar que nadie pueda construir corrales a media legua a la redonda de Kitab. Con la firma de testigos como Manuel de Laviano y Francisco de Requena, el nombre de nuestra familia queda unido para siempre a estas montañas.
299 años después de la primera firma, la historia vuelve a ser noticia. En agosto de 1943, en la ciudad de Chiquián, el notario público Virgilio Huerta rescata estos antiguos folios del olvido. A pedido de don Honorato Herrera y don Porfirio Trinidad, se realiza la copia certificada de los títulos originales, asegurando que la verdad histórica de Puquio-Yacú y Quitap quede sellada para las futuras generaciones. La posesión de Quitap no fue solo un acto de compra, fue un derecho de exclusividad. Los autos de la época ordenaron que ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, osara construir corrales o invadir los pastos, aguas y montes que pertenecían a los Díaz. El título de composición real otorgaba la facultad absoluta de vender, ceder o traspasar, consolidando a Quitap como un patrimonio familiar inalienable frente a cualquier reclamo externo. Árbol genealógico y sucesión de propietarios de Quitap Puquioyaco. 1. Miguel Díaz de Tovar, fundador, 1645. A acción. Realizó la composición original del sitio de Puquioyaco ante la corona española por 80 pesos. Su título fue confirmado por el virrey marqués de Mancera en octubre de 1645-2. Silvestre Díaz, nieto, 1714. Acción. Solicitó la revalidación de los títulos de su abuelo para incluir formalmente el nombre de Quitap, el cual había sido omitido originalmente. Pagó 30 pesos adicionales para asegurar el amparo de los pastos 3. Felipe, Julián y Agustina Díaz de Tovar, herederos, 1721. Acción. Obtuvieron una provisión de amparo del virrey Fray Diego Morcillo, tras intentos de despojo por parte de comunidades locales. Realizaron el primer deslinde formal de la media legua de pastos 4. Ciriaco Díaz y José Díaz. Reivindicadores, 1806 a 1807. Acción. Lideraron la defensa legal contra la comunidad de Huambo. En 1807, el virrey Abascal ordenó la restitución definitiva de las tierras a su favor, ejecutándose el lanzamiento forzoso de ganados intrusos. 5. Teófilo Díaz, custodio, 1884. Acción. Mantuvo la posesión legítima de las tierras heredadas. En julio de 1884, entregó el expediente de títulos a su tía Juana Díaz para su resguardo, asegurando la preservación de los documentos históricos. 6. Aquilino Díaz, sucesión, relación, hijo de Teófilo Díaz, papel, continuador de la línea familiar y padre de la siguiente heredera. 7. María Trigidia Díaz Trinidad, heredera, nacida en 1903, relación, hija de Aquilino Díaz y nieta de Teófilo, papel, convertida en la heredera legítima de este legado centenario. Su matrimonio con Honorato Herrera consolidó la administración de los terrenos de Quitap Puquioyaco. Hecho clave. 1943. Honorato Herrera inició los trámites ante el notario Virgilio Huerta en Chiquián para el archivamiento y copia certificada de los títulos de 1645. Con el fin de evitar su deterioro o pérdida. 8. Generación actual. Los herederos Herrera Díaz, relación, hijos del matrimonio de Honorato Herrera y María Trigidia Díaz Trinidad, herederos por derecho de sangre Antonio Herrera Díaz, Alejandro Herrera Díaz, Celestino Herrera Díaz, Leoncio Herrera Díaz, Peregrina Herrera Díaz, Gliceria Herrera Díaz, Aide Herrera Díaz, Lina Herrera Díaz, Ricardo Herrera Díaz. Estado actual. Son los legítimos continuadores de una propiedad que ha permanecido bajo el dominio de la familia Díaz por casi 4 siglos. El blindaje histórico y legal de Quitap Puquioyaco. En conclusión, la historia de Quitap y Puquioyaco no es solo un relato de herencia familiar, sino la crónica de una propiedad privada inalienable, consolidada desde el 28 de enero de 1644. A través de casi 4 siglos, la familia Díaz ha mantenido un dominio ininterrumpido sobre estas tierras, no por simple ocupación, sino por derecho propio. Cada generación ha cumplido con el deber de proteger este patrimonio, logrando un blindaje legal excepcional. Los títulos de propiedad
han sido examinados, ratificados y revalidados por las más altas esferas de la justicia, desde los jueces locales de Chaucayán y Cajacay, pasando por los jueces subdelegados de tierras y fiscales protectores, hasta la máxima autoridad del virreinato, el virrey Marqués de Mancera. Esta sólida base jurídica, refrendada por el Estado en múltiples épocas, otorga a la familia Díaz y a los actuales descendientes de Honorato Herrera y María Trigidia Díaz Trinidad una seguridad legal absoluta. Ante cualquier intento de reclamación por parte de comunidades o terceros, la documentación histórica habla con claridad. Quitap es, ha sido y seguirá siendo una propiedad privada legítima, amparada por la ley y la historia. En los años recientes, los 9 hermanos Herrera Díaz se erigen como los custodios de este legado, honrando la memoria de Miguel Díaz de Tovar y asegurando que la justicia y la verdad prevalezcan sobre la tierra de sus ancestros.